puede manejar una computadora. Es muchísimo más fácil manejar una computadora que un auto, muchísimo más fácil. Así que no tengan miedo a preguntar y a aprender. Y una vez que empiezan a manejarla, van a descubrir que es un mundo apasionante y que está al alcance de todos. ¿Y por qué es apasionante para ustedes que son alcaldes o para los que trabajamos, cada uno de los que estamos aquí, en nuestro rol relacionado con el sector público, ¿no? Con mejorar la vida de los ciudadanos? Pues mire, es impresionante porque ayuda a prestar mejores servicios de salud. Seguramente van a oír ahí la cantidad de cosas que se pueden hacer hoy a través del teléfono móvil relacionado con temas de salud. O prestar mejor servicio a los ciudadanos para cualquier trámite municipal, para construir una casa, para crear una empresa que cree empleos en el municipio, para vender productos en el municipio, como seguramente van a analizar ahí. Todas esas cosas no son cuentos, no es ciencia ficción, no son películas. Eso está pasando ya en los municipios de alrededor. Y Mardoqueo nos va a contar muchas cosas, y Jorge, que trabaja con él, nos va a contar muchas cosas que pasaron en Pacho. Hay que tener paciencia. Por eso hablábamos con nuestros colegas de ATSI, bueno, Manuel no estaba Jorge Guzmán, de que están ustedes tomando la decisión de entrar en un programa que está pensado para que de verdad el que tenga paciencia y esté dispuesto a trabajar en un periodo de unos 12 meses va a ver cómo cambia su municipio. Pero esto no es magia, o sea, no es de la noche a la mañana el municipio cambió porque me dieron una pastilla o me tocaron una varita mágica. Esto es un esfuerzo gradual que aquí estamos la ATSI y la OEA para acompañarles, pero que nosotros queremos que lo hagan ustedes, que lo haga su gente. Eso es muy importante. Y ustedes como alcaldes están dando el ejemplo a su gente estando ahí los primeros y aprendiendo. Nosotros, como ven, van a oír a Javier, a Jorge y, bueno, por supuesto a Moqueo, todas las presentaciones que dan, van a oírnos hablar con mucho entusiasmo de esto. Nosotros creemos mucho en todas las cosas buenas que van a traer la tecnología a sus municipios, pero lo creemos porque llevamos 10 años viéndolo en la región. Ya estamos trabajando con más de 100 municipios en muchos países y estamos viendo los procesos de cambio. Así que, en realidad, yo, además de pedirles disculpas por no estar ahí, pero prometer aquí solemnemente en directo en la televisión para millones de personas en todo el mundo que voy a estar ahí en algún momento del trabajo que vamos a hacer en el mundo, voy a estar con los municipios de Euro. Tuve la oportunidad de estar, Manuel seguramente se acuerda, pues tuvimos la oportunidad de estar bastante tiempo en Bolivia en una misión que duró 2 semanas, que nos reunimos con todos los ministerios, la misión de la OEA, que terminó en un acuerdo que firmaron el presidente Evo Morales con el secretario general de la OEA, que se llama Estrategia País, para ayudar a modernizar la administración pública y que ya tenía un componente municipal que me alegra que esté viendo la realidad hoy en el mundo. Así que yo no quiero robar mucho tiempo de trabajo ahí en la agenda, que sé que es muy intensa, Javier y Jorge, pero sí quería decirles a los alcaldes que los felicito, que no se van a arrepentir de esta decisión de estar en UNED, que más bien sus ciudadanos van a agradecer el día en que sus alcaldes tuvieron esta visión moderna de llevar la tecnología a sus municipios y que van a estar muy acompañados. Para eso existe UNED. No se asusten, que nosotros vamos a guiarles en todo el proceso y si tienen paciencia y trabajan con nosotros, en un año sus municipios van a ser diferentes, van a ser mucho mejores. Desde la OEA, seguramente que Javier les habrá dicho, que estamos aquí para estar al lado de ATSI en todo el proceso, para transferirles todo el conocimiento que tenemos, toda la tecnología y para ayudarles a que sus municipios sean más modernos dentro de un año y los ciudadanos que viven en ellos sean más felices y estén más agradecidos a sus alcaldes. Así que felicidades, gracias, mucho éxito en estos 2 días y les prometo